La primera vez que escuché los cascos en el techo del rancho, pensé que eran los caballos del viejo Héctor escapándose del corral otra vez. Él decía que esos animales tenían el espíritu indómito de los que ya habían probado la libertad. Yo me reí, pero a veces cuando los veía fijos hacia los cerros sin un parpadeo, parecía que sí miraban algo que los humanos ya no alcanzamos a ver. Llegué a ese rancho para cuidarlo durante 3 meses mientras Héctor viajaba a ver a su familia. El rancho estaba en una región perdida de Durango, donde las carreteras parecen cicatrices mal cerradas y la señal del celular se evapora como si la tierra la devorara. Era un terreno inmenso, con nopaleras, llanos abiertos, un molino viejo, un pozo abandonado y una casita de teja que crujía como si se acomodara los huesos cada noche. Desde el primer día supe que no estaba solo. No era que viera cosas, era la sensación. Como si en los pasillos del rancho caminara alguien sin prisa, alguien que no respiraba pero sí ocupaba espacio. Cada vez que me volteaba alcanzaba a ver el final de una sombra desaparecer por la puerta o por la esquina del corral. Lo ignoré. Al tercer día, durante la noche, volví a escuchar pasos en el techo. No eran pisadas livianas como las de un pájaro, ni el trote rítmico de un caballo. Eran pasos secos, pesados como si una persona caminara sobre las vigas. Salí con la lámpara y no había nada, pero el polvo estaba movido como si algo grande hubiera corrido por ahí. Esa noche no dormí. El clima estaba raro. El viento no traía frío ni calor, traía un murmullo, como cuando alguien te habla al oído y no entiendes las palabras, pero sí sientes la vibración. Cada tanto soplaba desde el monte un aliento que hacía sonar las láminas del establo. A la semana, un viernes, escuché un llanto detrás del pozo viejo. Era un llanto desgarrado, profundo, como si alguien llorara sin esperanza. Sonaba a hombre, pero a uno derrotado. Caminé hasta el pozo con la lámpara temblando en mi mano. El borde estaba cubierto de polvo y no había huellas alrededor. Cuando me asomé, el llanto se detuvo. Sentí un escalofrío tan perverso que tuve que retroceder varios pasos. Pero esa noche fue la primera vez que lo vi. Mientras regresaba a la casa, la lámpara iluminó algo entre los mezquites. Un hombre, muy alto, como desgarbado, parado entre los troncos. No se movía. No tenía sombrero, pero su cabeza parecía demasiado alargada, como si hubiera nacido para inclinarse ante nada. Cuando lo alumbré directo, desapareció. No se fue corriendo ni caminó. Simplemente dejó de estar del lado donde yo lo estaba viendo. Me encerré en la casa. Esa madrugada hubo algo peor, el sonido en la ventana. Primero fueron golpecitos, como si tocaran con un dedo, luego rasguños, luego como si 2 manos se arrastraran lentamente por el vidrio. Me acerqué despacio. No quería mirar, pero algo, tal vez la pura estupidez humana, me obligó. Había huellas. Huellas de manos, pero con dedos demasiado largos, casi ganchudos. Los rastros se iban hacia el techo. Los cascos, otra vez los cascos. No subas, me dije, quédate aquí. Aún así agarré la lámpara y salí. Cuando apunté la luz hacia el techo, vi la silueta. No era un caballo, no era un hombre, era algo que estaba agazapado como un animal esperando para saltar. Tenía el tamaño de una persona, pero la forma era imposible. Las piernas parecían doblarse donde no debían. Y lo peor fue que volteó la cabeza hacia mí. No tenía ojos o no los distinguía. Solo vi una especie de hendidura, como una boca vertical, respirando. Saltó del techo y cayó detrás de la casa. El ruido fue seco, como si cayera un costal lleno de huesos. Me metí y cerré todo con trancas. Dormí con la lámpara encendida y el rifle en las piernas. A la mañana siguiente encontré huellas alrededor de la casa. No eran de animal conocido, parecían como si un ser humano caminara apoyando solo los dedos, dejando marcas profundas en la tierra como garras. Cuando fui al corral, 3 gallinas estaban muertas, sin una gota de sangre, solo el cuerpo seco como si les hubieran chupado la vida. Y al lado, una línea en la tierra, una marca larga, como hecha con un palo, o una cola. Intenté llamar a alguien, pero no había señal. Intenté poner la radio, pura estática. Al mediodía, el cielo empezó a nublarse aunque no había pronóstico de lluvia. Sentí que el ambiente se espesaba, como si el aire se volviera pesado.
El viento paró, ni un insecto sonaba, y entonces, desde los cerros, se escuchó un chillido. No de un animal conocido, era un sonido violento, casi humano pero distorsionado como si lo emitiera una garganta hecha para algo distinto. Corría a encerrar a los animales. Mientras lo hacía, escuché algo justo detrás de mí. Un crujido, un suspiro, algo vivo. Me volteé y nada. Pero cada paso que daba, escuchaba uno detrás. Cada respiración que hacía había otra, desfasada por medio segundo. Esa noche fue la peor. La luna estaba baja, color miel quemada. El rancho parecía más viejo de lo normal, como si estuviera respirando por sus grietas. A las 11 de la noche empezó el golpeteo en el techo. No eran pasos, era como si algo arrastrara un cuerpo, o varios. Cada tanto parecía que dejaba caer algo pesado sobre las tejas. Me quedé quieto apuntando hacia la puerta. Y entonces escuché un golpe en la ventana, no suave, un golpe como si alguien hubiera estampado la cabeza contra el vidrio, luego otro, y otro. Cuando por fin reuní valor para mirar, casi solté el arma. Había un rostro pegado al vidrio, pero no era humano. Era como un cuero estirado sobre un cráneo muy alargado, sin labios, sin cejas, solo esa hendidura que respiraba, la boca vertical. Me paralicé. El rostro se movía lento, como si oliera el interior de la casa. Luego empezó a empujar. El vidrio tronaba, iba a romper. Fue entonces cuando escuché un grito desde afuera. No de la criatura, de un hombre. «Vete de ahí, no abras, no lo veas». La criatura desapareció del vidrio como si se hubiera desintegrado. El grito venía del pozo. Salí con la arma y la lámpara apuntando, con el corazón golpeando como a martillazos. «¿Quién anda ahí?», y reconocí la voz. Era Héctor. Pero Héctor no estaba ahí. Héctor estaba a cientos de kilómetros. La voz lloraba, pedía ayuda, me llamaba por mi nombre y algo dentro de mí sabía que no era él, pero aún así, por puro instinto humano, me acerqué. Cuando estuve a 2 metros del pozo, la tierra vibró. Un murmullo salió desde adentro. No eran palabras humanas, era como si hablara varias voces a la vez, y entonces la lámpara iluminó algo. Una mano salió del borde del pozo, una mano con dedos triples, delgados como varillas. La piel era grisácea, húmeda. Esos dedos intentaron agarrar la tierra y el resto del cuerpo empezó a subir. Corrí. No sé cómo no me caí. Me metí a la casa, trancándola con todo lo que encontré. La criatura golpeó la puerta 1, 2, 10 veces. Luego dejó de golpear. Se escuchó cómo olfateaba, cómo arañaba la madera, cómo respiraba esa boca vertical. Pasaron minutos eternos. Después, silencio. A la mañana siguiente, el rancho estaba vacío, sin huellas, sin rastros, como si nada hubiera ocurrido. Héctor volvió 2 semanas después. Le conté todo. No se rió, no me dijo que estaba loco, solo bajó la mirada y dijo: «Te tocó verlo. No a todos les pasa. Algunos solo lo escuchan, otros solo sienten la sombra. Pero verlo, eso es distinto. Ese ser vive aquí desde que antes que este rancho existiera». Le pregunté qué era. Héctor no respondió. Solo dijo: «Nunca te asomes al pozo. Y nunca salgas cuando escuches cascos en el techo. No son cascos». Me fui ese mismo día. Nunca regresé. Y a veces cuando sueño, escucho esa respiración vertical pegada a mi ventana. Y sé que no es recuerdo. Es aviso. Yo crecí entre ranchos, polvo y silencio, pero hay un lugar al que juré no volver jamás. El Rancho El Espinazo. Queda entre Coahuila y Nuevo León, perdido entre cerros áridos, mezquites retorcidos y caminos donde la luna llega tarde. Ahí aprendí que no todo lo que camina es humano, y no todo lo que llama por tu nombre quiere que vivas. En 2011, me ofrecieron quedarme un par de semanas cuidando ese rancho. El encargado habitual, un viejo llamado Marcelo, se había enfermado del estómago y necesitaba reposo. Yo acepté, porque pagaban bien y porque conocía la zona, o al menos eso creía. La primera impresión fue extraña. No había animales cerca del corral grande, como si lo evitaran.
El viento ahí no sonaba igual, más pesado, más corto, y había un silencio que se metía debajo de la camisa. El patrón, don Silvano, me dio las indicaciones simples: vigilar el ganado, encender la luz de la antena a las 8, revisar las cercas antes de dormir y no acercarme al arroyo después de medianoche. Cuando me dijo eso último, lo hizo sin verme, con la mirada clavada en las montañas. Le pregunté por qué. Porque después de esa hora, ahí no está corriendo agua sola, me respondió. No insistí, no quise hacerlo. La casita del vigilante era pequeña, de adobe, con una sola ventana y una puerta que se hinchaba por la humedad. Había un olor extraño, como a cuero viejo mezclado con tierra mojada. Aunque estábamos en zona seca, el cuarto siempre amanecía frío, como si alguien hubiera dormido en el suelo. La primera noche fue para ubicarme. Escuché coyotes a lo lejos, el rechinar de la cerca oxidada movida por el viento y uno que otro mugido aislado. Pero cerca de la 1 de la mañana, escuché algo que no reconocí. Un ruido insistente, como un golpeteo metálico proveniente del corral. Tomé mi lámpara y salí. Lo que encontré me dejó helado. Las cadenas del corral pequeño, donde no había animales, estaban moviéndose solas, lentamente, como si alguien invisible las empujara. Golpeaban la puerta. Detuve la cadena con la mano. Estaba fría, demasiado fría. Revisé alrededor buscando huellas, sombras, un animal. Nada. Era imposible. Regresé a la casita con la sensación de que alguien me observaba desde atrás. La segunda noche fue peor. Nada más dar las 11, los caballos del corral mediano comenzaron a inquietarse. No era un relincho normal. No, era un sonido agudo, casi como si lloraran. Salí rápido. La noche estaba tan oscura que la lámpara parecía tragada por el aire. Los caballos se juntaban contra la esquina del corral, mirando todos hacia el arroyo. No había viento, no había luna, no había nada. Y sin embargo, el agua del arroyo hacía ruido, demasiado ruido. Me acerqué hasta donde comenzaba el declive. El cauce estaba oscuro, pero el sonido no era el usual. No era agua corriente, era más rítmico, como murmullos, superpuestos, como voces tratando de formar palabras. El estómago se me apretó. Volví al corral, y entonces lo escuché. Eduardo. Pero mi nombre no es Eduardo. No sé por qué me llamaron así. Las yeguas comenzaron a patear la tierra desesperadas. Una incluso se tiró al suelo. Nunca había visto un caballo hacer eso por miedo. Yo tampoco soy de asustarme fácil, pero sentí que me estaban llamando desde abajo, desde el fondo del arroyo, como si algo supiera que yo estaba ahí. Regresé corriendo a la casita y cerré todo. Esa noche casi no dormí. La tercera noche, al caer el sol, fui a revisar las cercas como me indicó don Silvano. La cerca que limitaba con el cerro estaba doblada, como si algo enorme la hubiese empujado. Pero lo más extraño no fue eso. Eran las huellas. No parecían de animal, tampoco de humano. Eran marcas alargadas, profundas, separadas por 1 metro cada una, como si una criatura enorme hubiera pasado caminando sin esfuerzo. Seguí el rastro hasta donde la cerca estaba rota y llegaba directamente al arroyo. Ahí el suelo estaba revuelto, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado, o a alguien. Cuando volví al rancho, Marcelo, el vigilante enfermo, estaba sentado afuera de la casita. No lo había visto llegar. Tenía la piel pegada a los huesos y los ojos hundidos. «Te están hablando», me dijo sin saludarme. «¿Quién?», pregunté. Él escupió sangre en la tierra. «Lo que vive ahí abajo». No pude responder. No sabía si estaba delirando por la fiebre o si realmente sabía algo que yo no. Al patrón le da miedo contarlo. Pero la verdad es que ese arroyo no siempre estuvo ahí. Antes era una zanja, una tumba, y no una cualquiera. Ahí tiraron gente hace muchos años, gente que nunca encontraron. Me quedé duro. Marcelo se levantó con dificultad, miró hacia el cerro y dijo: «Si escuchas que tocan la ventana, no abras,
No importa lo que te digan. Se fue sin despedirse. Esa noche, por supuesto, tocaron la ventana. 3 golpes, secos, pacientes, como si supieran exactamente dónde estaba mi cama. No me acerqué, no respiré, no parpadeé. Luego vino la voz. ¡Ábreme! ¡Ya llegué! Era la voz de una mujer, suave al principio, rasposa al final. No la reconocí, pero hablaba con la confianza de alguien que me conocía desde hace años. «Ábreme, por favor», repitió. Me levanté lentamente y fui hasta la ventana con la lámpara en la mano. No la abrí, pero acerqué el haz de luz. Primero solo vi la oscuridad, luego un rostro pegado al vidrio. Una mujer o algo parecido. Su piel estaba arrugada, húmeda, como si hubiera estado mucho tiempo bajo el agua. Los ojos no eran ojos, eran 2 agujeros negros que se extendían hacia atrás. La boca torcida, los dientes largos. Me quedé paralizado mientras la criatura respiraba contra el vidrio y dejaba marcas como si el cristal se derritiera. Retrocedí, tropecé con la cama y la lámpara se apagó. En la oscuridad total escuché cómo arrastraba algo afuera, algo pesado. Y la voz regresó, más cercana, más agresiva. «No te escondas de mí, no esta vez». Cuando amaneció, la ventana tenía marcas profundas como arañazos, pero no había huellas humanas, solo las mismas huellas largas que vi en la cerca, dirigidas al arroyo. Decidí hablar con don Silvano. Lo encontré en el granero cortando cuerdas. «Ya sé que algo pasa en el arroyo», le dije. Él bajó la mirada. «Hubo cosas hace años, muchacho. Cosas que no deberían haber pasado. Gente que desapareció. Cosas que tiraron ahí. Y a veces vuelven a subir. ¿Qué quiere eso? No sé». Tragó saliva. «Pero siempre se lleva a alguien. No me pagaron lo suficiente para quedarme, pero tampoco podía irme sin entender qué estaba ocurriendo». La 5ª noche empezó incluso antes de oscurecer. Los animales corrían sin control, las vacas embestían la cerca, los gallos no cantaron. El aire estaba espeso con un olor a metal viejo, a sangre. Cerca de medianoche escuché pasos afuera de la casita. No eran pasos normales, eran arrastres, como si alguien caminara con los pies mojados. Me acerqué lentamente a la puerta. Alguien puso la mano sobre la madera. «Ábreme», susurraron. No era la mujer, era un hombre, y no cualquier hombre. Era la voz de Marcelo. «Ayúdame, no me puedo mover». Abrí la puerta sin pensarlo, pero no había nadie. Solo una marca en la tierra como si hubieran arrastrado un cuerpo hacia el arroyo. Tomé la lámpara y corrí. La noche era tan espesa que parecía que tenía que empujar el aire para avanzar. Al llegar al arroyo vi algo que nunca voy a olvidar, aunque viva 100 años. Marcelo estaba parado en medio del agua, completamente quieto con la ropa pegada al cuerpo. Tenía los ojos abiertos, pero no había vida en ellos. Detrás de él una silueta enorme, negra, sin forma definida, se movía como si respirara. De esa cosa salían brazos o tentáculos o sombras, no sé, pero eran muchas. Una de esas sombras me vio. No sé cómo explicarlo, pero lo sentí. Me vio. Marcelo levantó la mano y señaló hacia mí, pero su boca se movió de una manera imposible, como si se le deshiciera la jadira. La silueta detrás de él hizo un ruido seco, como si quebrara el aire. Corrí hasta sentir el pecho quemarse. Corrí sin mirar atrás. Cuando llegué a la casita, la puerta estaba abierta, la cama volteada, la lámpara tirada en el piso, y sobre la mesa había algo que no dejé ahí. Un mechón de cabello negro, húmedo, y un mensaje escrito con barro. No era Marcelo, era ella. Al amanecer, don Silvano me encontró empacando mis cosas. Le conté solo una parte. Él me puso la mano en el hombro y dijo: «Hiciste bien en no quedarte. Marcelo murió ayer en la tarde.
antes de que tú lo vieras. Desde entonces he trabajado en muchos ranchos. He visto animales enfermar sin razón, luces que se apagan solas, sombras que se mueven donde no deberían. Pero nada, absolutamente nada se acerca a lo que ocurrió en el Espinazo. A veces cuando voy por caminos viejos y escucho correr agua cerca, la voz vuelve, suave, húmeda, pegada a mi nuca. Ábreme. Ya llegué. Y sé que un día, si no tengo cuidado, lo hará de verdad. Me llamo Eduardo, y aunque he pasado media vida trabajando en ranchos de México, pocas cosas lograron quebrarme como aquella temporada del 2014 en un rancho perdido por los rumbos de Zacatecas, entre ceros secos y caminos que parecían costras abiertas en la tierra. El dueño, don Melitón, me había contratado para cuidar el lugar por las noches. Nada complicado. Revisar los corrales, asegurar las puertas, vigilar la maquinaria y ahuyentar los ladrones que a veces rondaban por esos rumbos. Yo estaba acostumbrado al campo, a sus silencios largos y a esa oscuridad profunda que parece que te respira encima. Pero lo que vivía ahí todavía se me mete a los sueños y los revienta por dentro. El rancho tenía una casita para el vigilante, un cuartucho de madera con una ventana sin cortinas que de noche parecía una boca abierta tragándose la luz. El primer día, antes de irse, don Melitón me dijo algo que, si hubiera entendido desde el principio, me habría hecho largarme. Si escuchas que tocan la puerta después de medianoche, no abras, aunque llamen por tu nombre. Lo dijo sin mirarme, como quien recuerda un mal trago. Le pregunté por qué, pero solo respondió: aquí nadie tiene razón de venir después de esa hora. No explicó más, y yo, como siempre, traté de no hacerme ideas. La primera noche pasó sin sobresaltos, salvo que a eso de las 2 de la mañana escuché pasos alrededor de la casita. Lentos, arrastrados, como si alguien estuviera caminando con suela mojada. Salí con mi lámpara, listo para espantar a algún ratero, pero cuando di vuelta completa, no había nadie. El polvo estaba intacto, sin marcas. Me regresé a la cama, diciendo que eran los animales o mi imaginación. La segunda noche, los pasos regresaron, más cerca. Esta vez se escucharon pegados a la puerta como si alguien respirara contra la madera. Me acerqué despacio con la lámpara apagada. ¿Quién anda ahí?, pregunté. No hubo respuesta. Abrí la puerta de golpe y no había nada, pero en la tierra, justo frente a la entrada, había 3 huellas marcadas. 3, no más, como si alguien hubiera dado solo 3 pasos antes de desaparecer. Me tembló la espalda, pero traté de no darle importancia. La tercera noche, mientras revisaba los corrales, la vi. Una mujer parada junto a la cerca del último corral, el de los caballos viejos. Vestía un vestido blanco manchado de tierra y algo más oscuro. El cabello le caía sobre la cara y estaba completamente inmóvil. Ni siquiera parecía respirar. Iluminé con la lámpara y no reaccionó. ¿Está bien?, pregunté. Nada, ni un parpadeo. Me acerqué un poco más y los caballos comenzaron a inquietarse. Algunos relinchaban, otros pateaban el piso. La mujer dio un paso hacia adentro del corral, pero lo extraño fue cómo lo hizo. No abrió la puerta ni brincó la cerca, simplemente atravesó el alambre, como si no existiera. Los caballos se volvieron locos. Uno incluso se estampó contra la malla por el pánico. Ella, en medio del ruido, levantó la cabeza y ahí la vi bien. No tenía ojos, solo 2 huecos oscuros como pozos secos. Sentí un puñetazo de miedo en el pecho y salí corriendo hacia la casita. Cerré con llave, me senté en la cama y esperé a que amaneciera sin atreverme a cerrar los ojos. A la mañana siguiente le conté parte de lo que vi a don Melitón. Él solo dijo: «¿Ya la viste entonces?». Me quedé helado. Le pregunté quién era y contestó: «No es quién, es que aquí han pasado cosas, muchacho, y no todo lo que muere se va». La cuarta noche la pesadilla subió de nivel. Cerca de las 3 de la mañana tocaron la puerta. 3 golpes, lentos, como si saborearan el sonido. Bum, bum, bum.
Me quedé congelado con la pistola en la mano y entonces escuché una voz de mujer. «Eduardo, ábreme». Era la misma voz que había escuchado entre los corrales. Mi corazón se hizo pequeño. Me alejé de la puerta, temblando. «Vete», dije en un hilo de voz. La mujer respondió, ahora más cerca. «¿Por qué corres, Eduardo? Solo quiero verte». Su tono cambió, volviéndose áspero, casi como si hablara detrás de una gargantilla rota. Algo raspó la puerta, como uñas arrastrándose. «Déjame entrar, ya te vi, ya te huelo». La sombra de una figura pasó frente a la ventana sin cortinas, alta, delgada, moviéndose lento, como si flotara. No dormí nada. Al día siguiente enfrenté a don Melitón. Le exigí que me dijera qué estaba pasando. Él suspiró y me contó lo que sabía. Muchos años atrás, una familia vivía en ese rancho. Un hombre, su esposa y su hija. Una noche, el hombre encontró a su esposa murmurando cosas en el corral, diciendo que ya venían por ellos. Días después, la mujer desapareció. La hallaron en el pozo viejo, con las manos rotas como si hubiera sido arrastrada hacia adentro. La niña nunca apareció, y los animales dejaron de reproducirse por años. La gente dice que la mujer no descansaba porque buscaba a su hija o porque no murió sola. Yo quería irme, pero algo me jalaba a quedarme. Quizá las huellas, quizá los golpes, algo quería mostrarse, o algo quería sacarme de ahí. La última noche fue como estar dentro de un lamento. Todo comenzó cuando los caballos, todos al mismo tiempo, empezaron a relinchar con una desesperación que nunca había escuchado. Tomé mi lámpara y salí. En el corral grande vi 3 sombras paradas juntas. No eran personas, eran demasiado oscuras para serlo. No reflejaban la luz, parecían absorberla. Sus bordes se movían como humo espeso. La voz de la mujer sonó detrás de mí. «¿Ya me buscaste, Eduardo?» Me giré, temblando. «Déjame en paz», grité. Pero entonces escuché la voz de una niña. «¿Y a mí? ¿También me vas a dejar sola?» Sentí que se me quebraba el alma. Apunté la lámpara y por un instante la vi. Una niña parada junto al pozo viejo. Cuando la lámpara parpadeó, desapareció. El pozo comenzó a sonar desde adentro. «Bum, bum, bum». 3 golpes. Otra vez 3. Corrí hacia la casita, cerré con llave y puse la cama como tranca. Afuera las pisadas comenzaron a rodear la casita, siempre lentas, siempre disfrutando cada paso. Me arrodillé tapándome los oídos, pero entonces escuché algo que me heló la sangre. 3 respiraciones dentro del cuarto, una a mi lado izquierdo, otra a mi lado derecho y otra justo detrás de mí. La sentí cerca, muy cerca, como si se inclinaran sobre mi nuca. No sé cuánto tiempo pasó, pero de pronto todo quedó en silencio. Cuando salí ya estaba amaneciendo. Los corrales estaban vacíos, no había ni un solo caballo. En el suelo por primera vez vi todas las huellas completas, 3 juegos de pisadas, como si hubieran estado caminando toda la noche alrededor de mi casita. Ese mismo día me fui. Don Melitón no me detuvo, solo me dio la plata y me dijo: «Que Dios te acompañe», con la cara de quien sabe que ya es demasiado tarde. Hasta la fecha, cuando la casa se queda en silencio y ya me estoy quedando dormido, escucho los mismos 3 golpes, suaves, pacientes, como si supieran que tarde o temprano voy a abrir. Bum, bum, bum.